Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Este es el hermano Apolina Martínez con otro tema más de la palabra del Señor. Y esta vez traemos el tema que se llama Otro Jesús o el Otro Jesús. El versículo base que quiero leer, hermano, está en 2 de Corintios capítulo 11. Y dice el versículo 4, dice así: porque si viene, dice, otro, o si viene alguno predicando a otro Jesús, si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Hermano, y usted se puede preguntar, bueno, es que ¿acaso hay otro Jesús? Hay un solo Jesús, es un solo Dios, es un solo camino. No, el apóstol Pablo dice que estaban predicando a otro Jesús, y hermano, nosotros debemos de recibir el testimonio del apóstol Pablo, que había predicadores que estaban introduciendo, hermano, herejías destructoras en la iglesia desde el principio de la iglesia, hermano, y que pues estaban predicando a otro Jesús. Estos eran apóstoles especiales, eran apóstoles superungidos o grandes apóstoles. La iglesia de Corintios, hermano, recibía, yo creo, a predicadores ambulantes. Había llegado ahí el apóstol Pedro a predicar, había llegado Apolos a predicar, y por supuesto estaba el fundador de la iglesia, que era el apóstol Pablo. Pero ellos menospreciaban, hermano, tal vez por su apariencia, hermano, por su físico. Ellos menospreciaban al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo tuvo que defender su ministerio, hermano, en el capítulo 9, me parece, de Primera de Corintios. No sé si lo traigo por aquí, hermano, donde él hace su defensa en Primera de Corintios, capítulo 9. Estas páginas, ¿cómo se pegan, hermano? Okay. Dice, no soy yo apóstol, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Bueno, ellos estaban, hermano, como haciendo a un lado al apóstol Pablo. Ellos lo menospreciaban, lo tenían como algo insignificante, y por eso es que el apóstol, hermano, tuvo que él defender su ministerio escribiéndoles estas notas, o esta nota en el capítulo 9 de Corintios. Bueno, en aquel tiempo, hermano, estaba el movimiento del gnosticismo muy fuerte, que negaba, hermano, que Jesucristo haya venido en carne o que haya vencido en carne. No, ellos aceptaban que sí, hermano, que tal vez había una influencia espiritual, o que era espíritu, pero que no era, hermano, el Dios encarnado. Y, hermano, el apóstol Pablo tuvo que defender, hermano, esa doctrina del Dios encarnado, hermano, y el apóstol Juan también tuvo que defender eso. De hecho, el apóstol Juan deja unos versículos aquí, hermano, parece que es en Primera de Juan, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, dice. Y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Que esa era la enseñanza que estaban recibiendo, hermano, o que algunos engañadores habían introducido a la iglesia, y que la iglesia estaba, hermano, pues tragándoselo, ¿no? Dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ese es el contexto de la carta, del reclamo, de la enseñanza del apóstol Pablo. Entonces aquí llegamos, hermano, al capítulo de Corintios, y el versículo
el versículo dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueses enaltecidos por cuantos os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Mire, aquí hay un versículo, hermano, que nos está diciendo que el apóstol Pablo, pues recibía salario de otras iglesias, ¿no? La enseñanza es de que no, que el apóstol Pablo le servía sus manos para suplir sus necesidades porque era constructor de tiendas y que lo que él cobraba de eso le servía para la expansión del evangelio. No, pero aquí tenemos este versículo, hermano, que atestigua y que nos dice, hermano, dice, él mismo diciéndolo, el versículo 8 dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Entonces está diciendo que él recibía un tipo de remuneración, hermano, al predicar o para que continuara, hermano, la expansión del evangelio. Dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, dice. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Otra iglesia, otros hermanos, otro pueblo que sirvió para, hermano, solventar los gastos del apóstol Pablo en ese tiempo. ¿Ok? Y si es cierto, hermano, el apóstol Pablo se valía de sus manos, hermano, pero un tiempo, usted recuerda, hermano, que de sus cartas, hermano, como Filipenses, las escribió estando en la cárcel. Él estuvo encarcelado y mientras él estuvo encarcelado, él tuvo, hermano, que confiar, él tuvo que, hermano, aprender. De hecho, fue ahí donde dice que he aprendido de todo, dice, y en todo, por todo he sido enseñado, dice, a tener y a no tener, a estar contento teniendo y a estar contento tampoco, dice, no teniendo. Entonces, fue ahí, hermano, que él no podía trabajar. Y él, al no poder trabajar, él estaba recibiendo sustento y recibiendo ofrenda de las iglesias que él había fundado. Entonces dice, y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Dice, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe, dice. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Se gloriaban de ser grandes apóstoles, hermano. Se gloriaban de ser los superungidos de aquel tiempo. Como usted conocerá en este tiempo a algunos que se creen, hermano, que porque, no sé, fueron a alguna escuela o porque tienen algún título o porque tienen, hermano, títulos de apóstoles en este tiempo, se creen súper especiales. Bueno, los había en aquel tiempo, de seguro que los hay en este tiempo también. Porque estos, dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Imagínense, falsos apóstoles ya desde el principio, hermano. Y sin el principio, cuando se podía, y de hecho la iglesia de los Efesios, la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has encontrado mentirosos. Y que en aquel tiempo se podía hacer, que se podía probar. Ahora, hermano, cualquiera loco ahí hermano, dice, oh, yo soy apóstol, y hermano, y no hay nadie que lo pruebe, no hay nadie que, hermano, que le diga, a ver, siéntate, vamos a hacerte algunas preguntas, vamos a investigar si realmente eres o no eres, o qué es la enseñanza que traes, o de dónde vienes, o quién te ungió, o cómo es que te pusiste, cómo es que llegaste al ministerio apostólico. No, no hay. Entonces, resulta, hermano, algún apóstol aquí, otro allá, brincan, hermano, como el maíz de las palomitas, por aquí, por allá. Cuando usted se da cuenta, ya hay otro profeta, ya hay otro apóstol para allá, y hay otro para el Suramérica, que, hermano, es una apostolitis tremenda que hay, dice.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y hermano, hay religiones en este tiempo que surgieron por la aparición de ángeles. Usted ha de conocer alguna. No le voy a mencionar a una, la voy a mencionar después. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces yo continúo aquí, hermano, con mi tema. Entonces, de que había, hermano, predicadores que estaban predicando otro Jesús y otro espíritu, y estaban ministrando otro espíritu, y hermano, engañando a los incautos en aquel tiempo con otro evangelio, sí lo había. De hecho, Gálatas 1:8 dice así, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, dice, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Bueno, los Gálatas, hermano, estaban siendo engañados de que ellos habían recibido el evangelio, habían creído en el evangelio, habían recibido los dones por creer en el evangelio, hermano, por tener fe, y ahora estaban cayendo en la ley y volviendo las ordenanzas de la ley, y ellos, hermano, estaban ya recibiendo a otro Jesús y siguiendo otro evangelio. Continuamos aquí, hermano. Entonces, los superungidos, ese Jesús, hermano, que permite que sus apóstoles, sus ministros, cobren por bendecir. Y hermano, es obvio, hermano, que algunas de las cosas no se cobran, no se debe de cobrar. Yo no puedo cobrar por orar por algún enfermo, hermano, por ir a un hospital, por ir a visitar la casa de un enfermo. No se cobra por, hermano, bautizar a alguien, no se cobra por, hermano, por bendecir el matrimonio de alguien. Eso no se cobra. El evangelio se predica y se debe de predicar gratuitamente. No se debe, hermano, de cobrar. No debe de haber alguna tarifa de que si yo voy, hermano, a Estados Unidos, no, pues me deben de dar más de $200. Y si no me dan $200, me molesto y me enojo. Son, hermano, falsos apóstoles y falsos ministros, dice aquí esta escritura. Entonces, continuamos. Entonces, el Cristo súper amoroso, ese, hermano, no es el Jesús de la Biblia, es otro Jesús. Y el tema así se llama, el otro Jesús. ¿Cuál otro Jesús? Bueno, ese otro Jesús que se estaba predicando allá, hermano, y se estaba predicando allá, imagínese el día de hoy, con lo que tenemos que, hermano, estar batallando. Este Jesús que permite la homosexualidad y que permite el adulterio, es otro Jesús. No es el Jesús de la Biblia, hermano. Dice, no, pues es que me ama tal como soy y Él no me pide que cambie, así es que no voy a cambiar. Ese no es el Jesús de la Biblia, hermano. Ellos tienen voy a irme más despacito aquí, hermano. El Jesús de la luz del mundo es otro Jesús. No es el Jesús de la Biblia, hermano. Ellos tienen un evangelio donde se exalta al hombre. De hecho, hermano, ya se murieron el fundador y su hijo le siguió y murió, hermano, hace unos años, y ahora se levanta su hijo. De hecho, decían que ellos eran los dos testigos. Ahora, ¿qué dicen de esa enseñanza? Que eran los dos últimos testigos y ya ahora es el tercero, hermano, en sucesión. Entonces, no es el verdadero evangelio, pues. No es. Y es otro Jesús al que ellos predican. Ellos, hermano, tienen un evangelio donde el predicador principal se cree ser el rey David. Y hermano, que comete violación y agresión en contra de los doncellas. De hecho, hermanos, creo que todavía está encarcelado en California con varias acusaciones, hermano. Y hermano, con pruebas, hermano, de violaciones a doncellas, a mujeres que, hermano, lograron venir y hacer acusación en frente de un juez. Entonces, hermano, pero ellos lo toleran, ¿no? Pero lo toleran, pero no es el Jesús de la Biblia que está tolerando eso. Es otro Jesús. No es el Jesús, hermano, de la Escritura. Un Cristo que nunca se enoja es otro Jesús.
un Jesús que nunca reprende lo que está mal. Es otro Jesús. Es otro Jesús. Y usted, hermano, debe de tratar de discernir, de obtener un conocimiento, hermano, de la Escritura para entender, para ver si no le están predicando a otro Jesús. En aquel tiempo estaba el Jesús del gnosticismo, ¿no? Que negaba la encarnación de Dios o la encarnación del Hijo. Y le digo que el apóstol Pablo y el apóstol Juan tuvieron que defenderlo. Hay asambleas que hoy en día, de esas asambleas que se le llama el Salón del Reino, hermano, que predican a otro Jesús. Es un Jesús creado. No es el Jesús que creó todo. Por Él, por medio de Él y para su gloria de Él. No es el alfa y la omega. No es el principio y el fin. Ellos no conocen a ese Jesús, al Jesús de la Biblia. Ellos conocen a otro Jesús, a un Jesús creado, un Jesús a nivel angelical. De hecho, ellos dicen, hermano, que Miguel en el cielo, en el reino allá celestial, que Miguel es Jesús. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? ¿A cuál dice el libro de los Hebreos, a la carta a los Hebreos? ¿A quién de los ángeles? A ninguno de los ángeles. A Jesús le dijo. Y lo dijo en varias ocasiones. De hecho, él decía, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A él oír, a él escuchar, dice. Entonces, estas asambleas que se llama el Salón del Reino, hermano, predican a otro Jesús. Entonces voy a leer en 1 de Juan 2:22, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías. Este es el anticristo, es el que niega al Padre y al Hijo. De hecho, ellos niegan, hermano, o a uno de los dos. O niegan al Hijo o niegan al Padre. Y si niegan al Hijo, no tienen al Padre. Porque el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y hermano dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Entonces, si ellos están negando a Jesús, la encarnación de Jesús, la santidad de Jesús, hermano, la encarnación de Jesús, ellos tienen a otro Jesús. Ok, continúa aquí, hermano. Los testigos de Jehová siempre han enseñado que Jesús es un Dios con D pequeña, pero no es el Dios encarnado. No es el Dios de la Biblia. Ellos han dicho, Él es Dios poderoso. Sí es cierto, tiene poder, es un Dios poderoso con Dios pequeña, pero no es el Dios todopoderoso. Y eso lo dice su revista que se llama The Truth Shall Make You Free. La verdad os hará libres, en la página 47. El Jesús de ellos es un Jesús espíritu. Es un Jesús que no resucitó en cuerpo. De hecho, usted lo puede mirar en varias de sus atalayas, el despertado, en el atalaya y en este libro que se llama The Truth Shall Make You Free, o La verdad os hará libres. Y le dan el número de la página donde se encuentra. Página número 47. Entonces, el Señor Jesucristo les dijo cuando Él, hermanos, se manifestó a los apóstoles, les dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Aquí está, hermano, de lleno, así de tajo, hermano, atacando esta doctrina falsa. Entonces el Cristo del mormonismo es otro Jesús también. De hecho ahí dice, hermano, dice, que el 11, aquí. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin, el 14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Le dije que lo iba a mencionar después. Hermano, la Biblia o el movimiento de los mormones resultó a través de una manifestación a su fundador que se llamó John Smith o Joseph Smith, hermano, de que un ángel, el ángel de Moroni, o el ángel Morón, se le apareció y le predicó otro evangelio, otro Jesús,
no el Jesús de la Biblia, hermano. De hecho, ellos, su Jesús de ellos, hermano, es hermano de Satanás, era hermano de Lucifer. Sus mismas escrituras, sus mismas enseñanzas, de hecho, hermano, de ellos, así lo dicen. Que Jesús, el Jesús de ellos, es hermano de Lucifer. Se brinca totalmente, hermano, ese versículo que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo hombre es. Entonces, ellos dicen que Jesús, después de su encarnación, fue un polígamo, para defender su poligamia, por supuesto. Y que fue un polígamo y que fue el esposo de María y Marta. Hermano, ¿cómo achacar, cómo traer este cargo en contra de Jesús y ser libre en su conciencia o libre de culpa delante de Dios, que no tendrá por inocente al que es culpable? Entonces, ¿cómo, hermano? Ellos es lo que predican. Entonces, no es el Jesús de la Biblia que, hermano, nació sin pecado, hermano, de una virgen que vivió sin pecado y que fue a la cruz, hermano, sin mancha. De que, hecho, hermano, la ternera tenía que ser sin pecado o sin mancha, que el cordero tenía que ser sin defecto alguno, porque estaban representando al Cordero de Dios. Ok. El Jesús de la ciencia cristiana, de los mormones, los testigos de Jehová y de todos los sistemas de culto hacen una caricatura de Jesús, porque no es el Jesús de la Biblia. Y allá el que quiera, hermano, tragárselo, ¿verdad? Es la persona debería, hermano, de investigar, debería de ponerse a leer. Pero a veces, hermano, en las iglesias de hoy, hermano, no se puede. A veces cargan, hermano, a las ovejas de tal manera de que, hermano, de que sirven en la iglesia y no tienen tiempo, hermano, para estudiar, para escudriñar las escrituras, hermano. Que el sábado, que el viernes, que el jueves o el miércoles están ahí y, hermano, que no tienen tiempo y que tienen que estar ahí a buena hora porque tienen que servir o porque tienen un cargo en la iglesia, y que los hijos en la casa y que de mandarlos a la escuela y que el trabajo del hombre y que es pesado. Entonces, ¿dónde está el tiempo para leer o para escudriñar la escritura? No se puede. Entonces, hermano, bueno, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Debe de haber un esfuerzo, debe de dormir un poquito menos, debe de levantarse temprano, se pueden hacer cosas, ¿no? Pero solamente estoy dando mi punto de vista, ¿no? Que a veces no hay tiempo para que el hombre o para que la mujer escudriñe la escritura, hermano. Y a veces la mujer está encargada de los niños y la responsabilidad de la casa, de lavar, de ir de compras y de hacer tantas cosas. No le da tiempo de leer, de escudriñar, de darse cuenta si la están engañando, si le están mintiendo, si le están, hermano, guiando por el camino equivocado y se le están presentando a un Jesús, hermano, que le va a decir después: no te conozco, no sé quién eres, apártate de mí, yo nunca te conocí. Ok, bueno, dejo eso a un lado, hermano. Entonces, el Jesús católico es otro Jesús que permite la idolatría, que permite que los hombres, hermano, actores, tomen su lugar y que los incautos veneren la imagen de esos hombres como imagen de Jesús. Ese no es el Jesús de la Biblia. Es más, hasta evangélicos, hasta cristianos, hermano, protestantes han caído en ese pecado de idolatría. Con la película de este hombre que filmó, que se llama La Pasión de Cristo, y el actor se llama Jim Caviezel, algo así, se llama el hombre. Y los cristianos, hermano, ahora los evangélicos toman la imagen de este hombre, hermano, y la ponen en sus muros para representar al Jesús de la Biblia. Ese no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús de la Biblia. No, hermano. Ese Jesús de ojos azules y de piel clara es otro Jesús. No es el Jesús judío. No es el Jesús de la Biblia. Jesús venido en carne, hermano, sucedió
una sola vez y tenemos récord de ello, hermano. Que sucedió, dice, como dice Lucas, en qué tiempo sucedió, en el tiempo de Herodes, en el tiempo de Pilato, se nos dice, hermano, más o menos cuando se tomó el censo, cuando, hermano, el rey quiso que se hiciera un censo y vinieron los hombres de todo lugar a empadronarse. Bueno, dice, hermano, tenemos un récord de cuándo sucedió. Esto es que nació de una virgen, que vivió en santidad, que murió y resucitó y que vendrá otra vez. Este es el Jesús, hermano. El verdadero Jesús. Pero el Jesús que supuestamente se manifiesta en una hostia, en un pedazo de pan, en un Dios sol, porque es una galleta circular representando al sol, hermano. Los domingos, y que por un medio de la oración de un supuesto sacerdote, hermano, supuestamente de un hombre de Dios, y que con un hocus pocus la hostia se convierte en verdadera sangre y en verdadera carne del Señor. Ese no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la iglesia universal también es otro Jesús. Es el Jesús que ellos dicen que pare de sufrir. Hermano, es otro. El Jesús de la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Pero ellos dicen que no, que usted no tiene que sufrir. Y la Biblia dice que es necesario que a través de muchas aflicciones entremos, dice, al reino de los cielos. ¿Cómo es que ellos dicen no? Ellos dicen pare de sufrir. No es pare de sufrir, es pague por sufrir. Le cobran por todo, hermano. Ese es otro Jesús. El Jesús liberal, el Jesús progresista, ese es otro Jesús. No es el Jesús de la Biblia, el Jesús que no pide arrepentimiento o un cambio de vida o un cambio de mentalidad, esa metanoia que tiene que suceder en la mentalidad del hombre. Hermano, si no le pide un cambio, si no le pide ese cambio de mente o ese arrepentimiento, no es el Jesús de la Biblia, es otro Jesús. Hermano, el Jesús de los evangelios apócrifos es otro Jesús. El Jesús que dicen ellos que se casó con María Magdalena y que tuvo hijos, ese es otro Jesús. No es el Jesús de la Biblia. El evangelio de Judas predica a otro Jesús. El evangelio de Tomás predica a otro Jesús. Le dije que no iba a predicar de los otros evangelios, pero son evangelios apócrifos que supuestamente existieron, que estos escritos, que hay estos escritos, pero que la iglesia de aquel tiempo, ellos se sentaron y ellos discernieron y ellos entendieron que no eran libros inspirados y no los incluyeron en el canon. No los reconocían como libros autoritativos, hermano, como apostólicos, y no se incluyeron. El evangelio de Andrés predicaba a otro Jesús. El evangelio de Judas Iscariote predicaba a otro Jesús. El evangelio, hasta María Magdalena tiene su propio evangelio, predicaba a otro Jesús. El evangelio de Juan, bueno, tenemos un verdadero evangelio de Juan, el cual sí fue incluido, hermano, y está aquí en la Biblia. Pero un evangelio apócrifo de Juan, que predicaba, hermano, ellos entendieron que predicaban a otro Jesús. Entonces, en el capítulo 24 de Mateo, le quiero leer, hermano, solamente. Oiga, hermano, ¿cómo es que debemos nosotros en este tiempo? Dice el versículo 4, respondiendo Jesús, porque ellos le ven preguntando, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo,
yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estamos viviendo tiempos de mucha confusión, estamos viviendo tiempos de tinieblas, estamos viviendo en los tiempos que dice Apocalipsis, de estos espíritus en formas de ranas, hermano, en vientos de doctrina, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, y aparte de esto dice que, hermano, otros cristos. ¿Cómo debemos o cómo debe ser, hermano, nuestro cuidado al escuchar? O no nada más es de escuchar, hermano, porque me gusta cómo predica. Bueno, si predica bien y si predica, hermano, la Biblia y sana doctrina, amén, gloria al Señor. Y gloria al Señor, hermano, por estos hermanos que todavía permanecen, hermano, y que enseñan buena enseñanza, que tienen buena enseñanza, para que el pueblo del Señor sea edificado. Pero, hermano, aún debemos nosotros de estar, hermano, atentos. No sea que en aquel tiempo, hermano, también a nosotros se nos diga, no sé quién eres. No sé de dónde sois. Porque estábamos siguiendo a otro Jesús. Hermano, espero ponerlo a meditar un poquito, siquiera, hermano, un poco. Dios me le bendiga. Saludos desde la sala de mi casa. Bendiciones, mis amados hermanos. Nos miramos al próximo video. Dios me le bendiga. Amén.